buenas tardes para todas las personas que se han conectado a esta transmisión. Es bueno saber que usted está allí y me gustaría que en el transcurso de esta transmisión usted pueda hacer sus comentarios. Además, si usted está siendo bendecido por esta palabra, sería maravilloso y muy placentero que usted pudiera compartirla con otra persona. Así que invite a alguien en este tiempo, antes de comenzar a transmitir la palabra, a exponer la palabra de Dios. Invite a alguien, invite a un familiar, júntese, únase allí, reúnase con la familia y disfrutemos todo de este momento maravilloso, de esta oportunidad que Dios nos brinda a través de las redes sociales para llevar una palabra de bendición a la vida de todo aquel que puede escuchar. En esta tarde, pues yo pido a Dios que esta palabra pueda llegar a todas las personas del Ministerio Cristiano Padre allá en Venezuela, a los líderes, que algún pastor pueda ser impactado por alguna expresión, alguna cita bíblica, un pensamiento, algo de lo que Dios ha puesto en mi corazón para esta tarde. Y yo quisiera, para finiquitar el tema del cual estuve hablando la semana pasada, en esta tarde pues he sentido en toda la semana recopilar algunos datos, una información bíblica acerca de qué ha sucedido desde el Génesis hasta este tiempo con esa palabra que Dios le dio a la serpiente y a la mujer en el huerto. Habló de simiente. Y si Dios habló de simiente, pues habló de nacimientos, de reproducción, habló de multiplicación. Dios lo que está diciendo es que vendrán generaciones a poblar la tierra. Así que en esta tarde haré una oración para que Dios nos bendiga y para que usted pueda ser bendecido en esta tarde mientras esté escuchando la predicación de esta palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, todo lo hacemos para la gloria tuya, oh Dios, para que tu nombre sea engrandecido en medio de las naciones. Así que en esta tarde yo voy a hablar tu palabra. Y yo te pido, Señor, que ella pueda llegar a los rincones de la tierra, Señor, donde pueda haber alguien con una necesidad, alguien, Señor, con deseo, con ansia de que tú hagas algo en su vida. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú bendigas a los cristianos y a los no cristianos, que esta palabra va dirigida para esta generación, oh Dios, y yo te pido que tú bendigas esta generación en este tiempo. Y a través de esta palabra, Señor, yo quiero hacer mi aporte, un grano de arena, oh Dios, para que la generación que nos envuelve en este tiempo sea bendecida, Señor, y pueda exponer todo lo que tú le has dado, sus dones, sus talentos, los ministerios, a lo que tú le has llamado, Señor, que ellos puedan desarrollarlo en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, oh Dios, y muchas gracias a usted por comunicarse, por conectarse, por estar allí al frente. Y sin más preámbulos, me gustaría leer una porción de la Biblia, que ya la he utilizado en otras ocasiones, y es el deseo de un hombre ante la vejez. Esa palabra es el anhelo de un hombre, es el deseo de su corazón, es lo que él quiere hacer y lo que él, yo pienso, se atrevió a hacer en aquel entonces. Y yo estoy hablando del rey David. El rey David, en el Salmo 71 y en el verso 18, él exclamó que su deseo era que aunque él le estuviesen saliendo canas, que aunque estuviera en el tiempo de las canas, y que habiendo llegado a viejo, porque las canas indican la mayoría de las veces vejez, no siempre, pero entre las canas y la vejez, dice, el deseo de él era anunciar el poder de Dios a la posteridad. O sea, dejar el mensaje de Dios a las nuevas generaciones, a todos los que habían de venir detrás de él y a todos los que habían de venir, pero que aún no habían nacido, los que estaban en el vientre de las mujeres y a todos aquellos que aún no estaban en el vientre, los que no habían llegado. Eso lo dijo David, y lo dijo con una seguridad asombrosa, porque David tuvo una maravillosa experiencia
con el Dios de las generaciones. Es que David era de una generación. Él viene de una poderosa generación y él entendió en su momento lo importante que era transmitir lo que había recibido de otros. Entonces, esta generación que está emergiendo hoy y que la tenemos delante de nuestros ojos, necesita escuchar lo que las generaciones pasadas estaban creyendo, lo que decían, lo que sucedió en su historia mientras estuvieron sobre la tierra. Y esa generación que está hoy ante nuestros ojos tiene un propósito. O sea que hay un propósito para las generaciones, pero hay un propósito específico para la generación de Dios. Y yo quiero decirte que si tú has aceptado al Señor, pues tú formas parte de esa generación de Dios. Así que antes de envejecer, ¿verdad? Tú debes anhelar, pronunciar una palabra sobre tu descendencia. O sea que Dios pensó en generaciones cuando te hizo un llamado. No sé el día que te llamó, el año que te llamó y las condiciones en las que te llamó, pero cuando Dios te escogió del lugar de donde te escogió, cuando Dios escogió a David de entre las ovejas, Dios tenía un propósito. Ahora yo no sé de dónde te escogió Dios, si Dios te buscó en el bar, te buscó en el deporte, te buscó en el mundo artístico, o te buscó en el trabajo, o te buscó en tu familia, te buscó en las calles, en los barrios. Yo no sé dónde Dios te escogió. ¿Dónde tuviste un encuentro con Él? No lo sé. Yo lo que sí sé es que Dios, cuando te escogió a ti con historia o sin historia, Dios te escogió para que tú fueras la bendición de la siguiente generación. Dios está confiando precisamente en eso. Yo recuerdo cuando me convertí hace unos cuantos años atrás, el mensaje que escuché, se lo escuché primero a mis antepasados, pero Dios puso personas al lado mío en mi vida laboral que siempre me decían, me hablaban del Evangelio y del Señor. Y yo recuerdo que a través de un sueño que tuve, un 28 de marzo del año 1974, Dios me mostró un sueño y la reacción mía al despertar de ese sueño fue ir a la iglesia. Entonces busqué una iglesia y Dios me escogió a mí para bendecir generaciones. Cuando el Señor me llama y me salva y me revela el propósito que tiene para mi vida, pues entonces Dios me ha comenzado a utilizar para bendecir generaciones. La generación que yo creo que ha sido más bendecida a través de eso, pues ha sido mi familia, mis hijos. Y eso es un deber ineludible. Así que no podemos envejecer sin haber dejado el estandarte a alguien, sin haber pasado una bandera a alguien, sin haber dejado una antorcha, un legado, el testigo sobre la generación que viene y que la tenemos montada encima de nosotros. Eso lo pensó Abraham. Y la Biblia me dice en el Génesis, en el libro de Génesis, en el capítulo 24 y verso 1, me dice que Abraham se puso viejo. Abraham se puso viejo, pero en medio de su vejez Abraham tenía un hijo. Y Abraham llama a uno de sus siervos y le dice, yo necesito que me busques una esposa para mi hijo. Y da instrucciones para que busquen a la esposa de su hijo Isaac. Significa que Abraham estaba pensando en Isaac, que era su generación que salió de sus lomos, pero Abraham estaba pensando también en la generación de su hijo Isaac. O sea que Abraham estaba pensando en generaciones. Y cuando Abraham llama al siervo, le dice, pon tu mano debajo de mi muslo. Pon tu mano debajo de mi muslo. O sea, en el área de mi cuerpo donde está mi capacidad de procrear, de engendrar, de producir hijos. Y entonces, eso fue lo que hizo el siervo. Y el siervo salió buscando una esposa, pues, para Isaac. Y consiguió una esposa para Isaac. O sea que Abraham preparó la generación que le seguía. Le consiguió una esposa, una familia a Isaac. Eso habla de una próxima generación. Ahora se nos fue Abraham, pues.
Pero Abraham le marcó el destino a su familia. Abraham muere, pero le marcó el destino a Isaac. Yo no sé si tú eres el padre de un Isaac. Ponle nombre a ese Isaac que tengas en tu casa. Y si tú eres el padre de un Isaac en este tiempo, que ha salido de tus lomos y que es tu siguiente generación, entonces tú tienes que marcar su destino. ¿Y cómo marcas tú el destino de tu descendencia, de tus hijos y de tus nietos y de los que vendrán más adelante, más tarde? Pues tú los marcas cuando tú le muestras el camino, le hablas de Dios, le enseñas al Salvador, le hablas de la cruz, del sacrificio, le hablas de las cosas que Dios ha hecho contigo. Entonces tú marcas el destino de tu descendencia. Y a mí me parece muy interesante en esta tarde decirte que mientras yo estoy predicando esta palabra, yo creo que tú debes ponerte a pensar en medio de esta predicación, ¿verdad? ¿A quién quieres tú marcarle el destino de tu descendencia? Así que yo pido a Dios que derrame bendición sobre el deseo de tu corazón para que Dios toque a la generación que ha puesto en tus manos, a tus hijos, a tus nietos, a tus amigos, a tu esposa, qué sé yo, a la gente que te rodea y que Dios permite que esté alrededor tuyo. Pues tú estás llamado para marcar el destino de esa gente. Así que Dios marca el destino de los hombres y de las mujeres. ¿Y cómo lo hace Dios? Pues Dios ve a los hombres y a las mujeres que obedecen sus preceptos, lo que Él ha decidido que sea, sus mandamientos, su palabra. Entonces Dios cumple la parte de su convenimiento y te bendice. Así que hay una gran abundancia en la Biblia de historias que ilustran el tema de las generaciones. Porque no solamente es que una generación hermosa y bonita y reluciente y victoriosa y una generación temerosa de Dios. No, es que la historia está plagada de generaciones que han hecho todo lo contrario. Por ejemplo, hay historias en la Biblia que hablan de heridas, pero hay historias en la Biblia que hablan de perdón. Hay historias en la Biblia, en seres humanos que hablan de logros, lo que alcanzaron, lo que lograron. Pero también hay en la Biblia historia de gente que alcanzó el más rotundo de los fracasos. Hay gente en la vida, hay historia en la Biblia que hablan de ambiciones, hombres ambiciosos que lo han deseado todo, pero también hay en la Biblia historia de hombres llenos de lujuria y llenos de pecado, llenas de generosidad y llenas de compasión. Pero esas historias están en todas las páginas de la Biblia. Cuando tú abres, por ejemplo, en el libro del Génesis, en el capítulo 18, te encontrarás con una historia de una generación, ¿verdad?, en un pueblo. Y resulta que te estamos hablando de que Abraham estaba vivo en ese tiempo. Y Abraham oró a Dios, le pidió a Dios por esa generación. O sea que el trabajo de un hombre que Dios llama, de ser joven, adulto, un niño, un anciano, y que ha comprendido el valor de una generación, pues lo que menos podemos hacer por la generación en la que vivimos y por las generaciones que vienen es orar por ellos. Esto fue lo que hizo Abraham. Y Abraham estaba orando por dos pueblos, Sodoma y Gomorra. ¿Cómo era esa generación de Sodoma y Gomorra? La Biblia dice que se había agravado el pecado en extremo. O sea que Sodoma y Gomorra, la gente de esa nación, de ese pueblo, de esa región, eran gente pecadora y pecadora en extremo. Era gente pervertida, era gente fornicaria, que habían ido en pos de los vicios y en contra de la naturaleza, de lo que Dios había establecido. Hay una anécdota hermosa allí y dolorosa a la vez, y es cuando llegan los ángeles a la casa de Lot a traerle una noticia. Y resulta que los jóvenes y los viejos del pueblo le dijeron a Lot que querían que Lot les entregara a esos ángeles porque eran de muy buen parecer, eran hermosos, que le entregaran a los ángeles para tener relaciones íntimas con ellos. Esa era más o menos el grado de perversión que tenía la gente de Sodoma y de Gomorra. Así que en esa generación depravada, en esa generación pecaminosa, en esa generación rota, a Dios le plació colocar allí a Lot y a su familia. Igual que ha hecho contigo y conmigo y con todos los que somos de su generación. A Dios le ha placido que esta sea la generación en la cual tú estés
viviendo en este tiempo, Dios le ha placido que no escogió a otro, Dios te escogió a ti, porque sabía que podía contar contigo, así como contó con Abraham, y como contó con Lot, y como contó con otros hombres de los que menciona la Biblia. Pero hay otra generación, que es la generación que vino después de Lot. Y encontramos en la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 5, que Dios llamó a un hombre y le dijo: yo necesito que tú construyas un arca, porque la sociedad, porque el hombre, dice el hombre, ha hecho demasiada maldad, y su maldad ha subido a mi presencia. Entonces dice que los hombres pensaban solamente en hacer lo malo. Yo no sé qué clase de hombre vivía en aquel tiempo. Yo lo que sé es que todos los hombres en todos los tiempos de la historia, desde que estamos en la tierra, eso es lo que hemos pensado. Dice que los hombres pensaban de continuo el mal, y además de eso, que la tierra estaba corrompida delante de Dios. Y la única opción que tenía Dios para ese entonces, lo único que Dios pudo hacer, fue destruir esa generación con el diluvio. Pero te voy a decir algo, lo que te quiero decir es que en esa generación de maldad, en esa generación pecadora, Dios puso a un hombre, puso a Noé. O sea que es posible vivir en una generación pecaminosa, es posible vivir en una generación mala, es posible vivir en una generación rota, si tú vas de la mano de Dios. Noé nos está demostrando que es posible vivir en esta generación, y Noé estuvo predicando por muchísimos años, y no se ganó ningún alma. Porque el trabajo nuestro no es ese, el trabajo nuestro ya es este, el trabajo del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es predicar. La generación que Dios pone en medio de las generaciones del mundo tiene una sola razón, un propósito, y es una misión: predicar el Evangelio, tener conocimiento de que estamos aquí para dejarle a la siguiente generación el mensaje de salvación. Entonces Noé pudo vivir en medio de una generación malvada y que pensaba solamente el mal. Así como te has mantenido tú hoy. La Biblia dice que la tierra se había corrompido, estaba cargada de violencia, y la maldad era desenfrenada, dice la Biblia, en los tiempos de Noé. Pero Noé fue el encargado de pregonar, de anunciar. Voy a utilizar la palabra que usamos nosotros en este tiempo, es predicar, proclamar, no el Evangelio, no, la justicia de Dios, como lo dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice que Noé fue pregonero de justicia. Él vino para anunciar la justicia de Dios. Ese fue el lugar en el cual le tocó vivir a Noé y a su familia, donde había una generación pervertida, mala, perversa. Pero si seguimos más adelante, nos encontramos que después que termina el diluvio, la gente que queda se multiplica. Avanza y nacen hijos, y nacen sobrinos, y nacen nietos, y los abuelos, y se incrementa el número de gente. Y entonces algunos dicen que por temor a otro diluvio comenzaron a construir una edificación y construyeron una torre. O sea que la torre de Babel la construyeron, y dice la Biblia, porque esa generación era mala. Dice que en el corazón de ellos solamente había una idea, y era: subiremos hasta el cielo a través de una torre. Y la Biblia dice que no es como una torre. La Biblia dice que la única manera de que tú alcances ese cielo del cual habla la Biblia es a través de Jesucristo. Él dijo: soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Así que no hay torre que valga en esta historia. Pero muchos otros hombres después de ellos pensaron que su generación fue la peor. Oseas, el profeta Oseas, él dice que su generación, en el capítulo 7, su generación era una generación prostituida. Habla de prostitución. Que su generación era una generación cargada de adulterio, lo dice Oseas. Era una generación de borrachos, vivían en borrachera. Dice que era una generación idólatra. Se hicieron ídolos de plata y se hicieron ídolos de oro para postrarse delante de ellos, delante de una estatua, delante de un muñeco. Dice que era una generación soberbia, endurecida de lengua. Además de eso, era una generación que tenía en su corazón maldad. ¿Qué generación es esa? En esa generación vivió nuestro profeta Oseas, del cual estamos hablando. Así que Oseas le dice a esa generación: ustedes se han olvidado de Dios, dice. Entonces, ustedes dicen que lo conocen. Ustedes hablan de Dios,
pero resulta que ustedes están ocupados en otras cosas, construyendo y corriendo tras las cosas de la vida, y sus vidas están vacías y sin fruto. Se parece un poco eso al panorama en el cual nosotros estamos viviendo. La gente persigue, corre detrás de algo, lucha por obtener cosas, por ganancias, y resulta que sus vidas siguen vacías y siguen sin dar fruto. Esa generación fue el tiempo del profeta Oseas, pero vemos un profeta aún más adelante y nos encontramos con Isaías. El profeta Isaías dijo, Isaías 1:14, dice que su generación era vil y además era mala. Describió a la sociedad como pecadora y cargada de maldad. Era una generación depravada. ¿Quién lo dice? El profeta Isaías. Pero no solamente, eso aparece en Isaías 1:14, pero no solamente lo dijo Isaías. Ahora nos encontramos con Jesucristo después de todo este transitar de hombres en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en ese tiempo del pasado. Aparece Jesucristo en medio de una generación y Jesús habla de esa generación. En el libro de Mateo, en el capítulo 2 y verso 39, Jesús dice que la generación era adúltera y además dice que era perversa, pero dice que era mala y dice más que era indiferente y dice que era codiciosa y que además era hipócrita y que vivían de las apariencias. Yo no sé si eso te suena familiar, pero de eso habló Jesucristo. En esa generación vivió Jesús y Él venció. Dice que Él ha vencido en medio de esa generación de tinieblas. O sea que es posible que tú y yo alcancemos la victoria, que seamos vencedores, que logremos salir adelante en medio de esta generación en la cual nos está tocando vivir. Así que una generación, la de Jesús, dice Jesús, una generación que estaba llevada de la mano por guías que eran ciegos. Y dice, eran guías ciegos en su vida espiritual. Eran corruptos. Él además les dijo, generación de serpientes, de víboras. Esa era la generación de Jesús. Y aquí me parece que hay algo interesante que dice que ellos eran llevados en el plano espiritual por unos guías que eran ciegos. Hay gente que está tratando o que ha intentado de acercar a Dios a través de filosofías, de enseñanzas extrañas, de religiones, qué sé yo. Pero Jesús dijo, son guías ciegos. Y lo que Jesús dice, eso es. Pero seguimos, fue Jesús y apareció el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, los tiempos son difíciles porque vendrán gente, hombres y mujeres egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres. Y dice más, ingratos, impíos, crueles, enemigos de lo bueno. Y dice, amadores de los deleites más que de Dios. Lo dice el apóstol Pablo. Pablo habla de eso y él dice que el comportamiento del hombre es corrupto, es corrompido, está dañado el hombre. Lo dice San Pablo o el apóstol Pablo. Pero seguimos más adelante y encontramos a un Pedro, y Pedro dice, segunda de Pedro 2, 14 y 15, dice que la generación que le toca vivir a él, como que mejoró en el pecado, dice, tiene los ojos llenos de adulterio. O sea que ya no necesitan la práctica, sino que los ojos los tienen llenos de adulterio. No se sacian, no se cansan de pecar. Dice, aman la maldad y son codiciosos. ¿Usted sabe lo que es amar la maldad? La Biblia dice que Jesús dijo que esa clase de personas no vienen a la luz, no llegan a la luz de Cristo, no llegan a la luz del Evangelio, pues porque sus obras son malas. Y cuando llegan se descubren sus obras y quedan mal. Bueno, eso lo dijo Pedro. Ahora el hombre ha tenido su naturaleza rota desde el principio. Rota en el Edén y distorsionada. En el huerto del Edén se produjo una ruptura por la desobediencia de nuestros antepasados, nuestros padres. El hombre ha tenido su naturaleza rota y distorsionada. O sea que estamos ante la presencia del mismo espíritu corrupto y engañoso que influyó en todas las generaciones pasadas. O sea que esta generación es igual. El hombre ha cambiado su apariencia física. El hombre ha cambiado su pensamiento. Pero el pecado y la corrupción, el engaño, ese espíritu malo
persiste en la vida del hombre. Y Dios no va a acabar esto con agua una vez más, ni va a mandar un rayo sobre la vida del que lo está haciendo. Dios proveyó un remedio. Dios dijo, el que viene a Cristo es nueva criatura. No hay otra solución, no hay otra salida. Dice, el que viene a Cristo es nueva criatura. El que viene a Cristo yo lo sello y le cambio su genética, le cambio su naturaleza. El apóstol Pablo dijo, Él quitó nuestra naturaleza humana, pecadora, dañina, enferma, rota, y puso su naturaleza divina en nosotros. Así que esta generación puede y sobrevivirá, porque Jesús dijo que nadie podría hacerle daño a esta generación. ¿Dónde está eso? Si somos el cuerpo de Cristo. Cristo fundó la iglesia y dijo, el infierno y el Hades no podrán en contra de la iglesia. Y la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Así que tú estás venciendo día a día. Mientras te mantienes en el camino del Señor, tú estás vendiendo a las fuerzas del infierno, a los demonios, a los espíritus, al mundo. Pablo dice a la generación, os escribo a vosotros jóvenes, una generación jóvenes, porque habéis vencido al mundo. O sea que es posible, tomado de la mano de Jesucristo. Todo esto es posible. Así que son los mismos demonios los de ayer, son los mismos poderes de las tinieblas de ayer, y son los mismos pecados que se cometían ayer. Son los mismos que han atormentado a los hombres durante todas las generaciones pasadas. Así que si alguien ha estado ocupado en todo este tiempo, pues ha sido Satanás. Satanás ha estado muy ocupado en todas las generaciones pasadas. Y su naturaleza pecaminosa, la de Satanás, es la misma. Sus estrategias son las mismas. Sus artimañas son las mismas. Su manera de engañar no tiene otra alternativa. Pero cuando tú conoces el Evangelio, cuando tú recibes a Jesucristo, cuando tú aceptas el plan de salvación y cuando la sangre de Cristo te quita todos tus pecados, entonces tú tienes una naturaleza diferente y tú puedes discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y tú comienzas a amar al Señor y te conviertes en una generación victoriosa, vencedora, la generación de Dios. Así que no importa cuán violenta y cuán corrupta se haya vuelto una generación, Dios siempre ha tenido, en medio de las generaciones, siempre ha tenido un remanente. Y yo estoy convencido y estoy claro que tú formas parte de ese remanente que Dios tiene aquí sobre esta tierra. Así que Dios siempre tuvo y tiene un pueblo hasta el final. Dios no tiene un pueblo para que se vaya destrozando a pedazos y para que los hombres que conforman ese pueblo y esa generación que Él formó se vayan apartando y vayan quedando en el camino. No, Dios no ha hecho eso, sino que la Biblia dice que Él nos ha hecho más que vencedores. O sea que tú eres una generación más que vencedora, pero no por tus fuerzas, ni por lo que tú sepas hacer, ni por lo que tú tengas y qué sé yo, lo que hayas alcanzado. La Biblia dice, por medio de aquel que nos amó. Es Cristo el que puede darte la victoria. Así que yo te quiero decir en esta tarde que tú eres una generación fuerte y santa. Y que en medio de esta generación en la que nosotros estamos viviendo, caminamos en medio de esta generación y vas a ser rechazado, y vas a ser perseguido, y vas a ser criticado, pero el Espíritu Santo te dará todo el poder para que tú te mantengas firme en la fe. Así que no se doblegaron ante los ídolos las generaciones de Cristo en el pasado. No se doblegaron ante los ídolos. Esta generación no se ha doblegado ante la idolatría del mundo, sino que esta generación está llamada para vivir en la presencia de nuestro Dios. Y eso es lo que hacemos. Y tenemos las manos limpias. Y tenemos los corazones puros. Eso lo dice la Biblia. Ellos rechazaron los placeres. Tú y yo hemos rechazado los placeres del mundo. Hemos visto a Cristo como el galardón. Eso es lo que anhela nuestra alma. La Biblia dice, anhela aún ardientemente mi alma los atrios de Jehová. Eso es lo que deseamos, estar en su presencia todo el tiempo. Así que tú eres parte de esta generación maravillosa que Dios está levantando aquí en esta tierra. Y el consejo de este pastor al que tú oyes es que te mantengas firme, puestos los ojos en Cristo Jesús. La victoria es tuya. Eso lo ha dicho él ya. Tú conoces el final de esta historia. Y en el final de esta historia tú ves una iglesia vencedora. Tú no ves una iglesia destruida. Tú ves un ejército de hombres y mujeres, de jóvenes, de niños y ancianos victoriosos. Tú no los ves derrotados. No, es que el león de la tribu de Judá, dice mi Biblia, él ha vencido y ha ganado la victoria para ti. Así que Dios tiene un plan. Siempre lo ha tenido.
Dios tiene un plan y tiene ese plan un comienzo. Ese plan tiene un comienzo, pero ese plan también tiene un desarrollo y ese plan tiene un desenlace. Nosotros estamos en el comienzo del plan de Dios y estamos en el desarrollo del plan de Dios, en medio de la batalla, en medio de la guerra, en medio de esta situación que nos envuelve. Pero nosotros sabemos que el plan de Dios tiene un desenlace y ese desenlace, dice la Biblia, es beneficioso para ti y para mí. Así que lo que fue, lo que es y lo que será, toda esa historia ya está escrita. Mira el libro de Apocalipsis. ¿Qué dice la Biblia? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el sol no existe más. Y dice Juan, vi una ciudad santa, la nueva Jerusalén. O sea que hay una victoria de la iglesia. Eres un vencedor. Yo quiero que tú entiendas que tú estás aquí para vencer y no para retroceder ni para fracasar. El que ha fracasado es el diablo. El que ha fracasado es el diablo, que ha tratado de quitarte del camino una vez, 2 veces, 3 veces, pero tú te levantas, porque mi Biblia dice, el justo cae 7 veces y 7 veces Jehová lo levanta. Así que levántate en esta tarde, si estás debilitado, si estás caído, si estás apartado, levántate, toma la mano del Señor y dile, Señor, toma mi mano, no me dejes derrotado, no me dejes en tierra, Señor, levántame en el nombre de Jesús. Así que esta generación tiene que saber todo eso. Esta generación tiene que saber ese poder maravilloso de Dios que lo ha puesto a disposición nuestra. En medio de toda, de este caos reinante, de lo que parece que gobierna, entonces Dios levanta una generación. ¿Para qué? Para anunciar por medio de la locura de la predicación del evangelio, el cese del caos en la vida de aquel que acepta a Jesucristo. A Dios le plació, el mundo nos llama locos, pero a Dios le plació y dijo, la locura de la predicación, dice Pablo, eso es cuestión de loco. ¿Cómo puede alguien salvarse? ¿Cómo puede alguien salir de un hoyo? ¿Cómo puede alguien salir de una crisis? ¿Cómo puede alguien salir de la depresión? ¿Cómo puede alguien salir de la soledad? ¿Cómo puede alguien llenar los vacíos? ¿Cómo puede alguien levantarse victorioso? Pablo dice, con la locura de la predicación. Y en esta tarde yo quiero que tú entiendas eso. La predicación del evangelio es la solución para tu vida. Si tú aceptas a Cristo en el transcurso de tu vida. Me gustaría que fuera esta tarde, pero no estoy ahí contigo. No estoy ahí contigo ahora. Así que somos la generación que anuncia al Cristo. No somos cualquier generación. Somos la generación que adora a Cristo. Que habla de sus dolores, de sus sacrificios en la cruz. Somos la generación que habla de un precio que se pagó por el pecado. Somos la generación que anuncia su muerte, pero somos la generación que anuncia, que grita su resurrección. Y somos la generación que anuncia que Él ascendió a los cielos y que Él regresa a la tierra. A esta generación eso le parece una locura, pero esa es nuestra esperanza. Somos la generación del pan y somos la generación del vino. No sé si te acuerdas que dijo, el que come este pan y toma este vino, toma esta copa, él es el que me ama. Entonces tú tomas el pan y tomas el vino. Entonces tú eres de la generación de Jesucristo. Dice la Biblia que esa es la generación del Espíritu. Dice el que nace del agua y el que nace del Espíritu. Si tú has nacido del agua a través del bautismo y si el Espíritu vino y te selló, entonces tú eres esa generación de Dios. Así que ten confianza, ten confianza. Dice más, dice tú eres linaje escogido. Dice tú eres nación santa. Tú eres un pueblo adquirido por Dios para que anuncies las verdades, las virtudes de quien te llamó de las tinieblas a la luz. Así que observa el entorno, tú que me escuchas, amigo mío, si estás allí, observa tu entorno. Estás encerrado en 4 paredes. Este siglo te tiene encerrado entre 4 paredes. No puedes salir, te puedes asomar solo por las ventanas. Puedes salir a comprar alguna que otra cosa, pero estás preso. Y estás preso de 4 paredes, pero estás preso de tus pecados. Estás preso de la soledad. Estás preso del desespero. No encuentras qué hacer con tu vida. Tienes miedo. Hay tribulación en la tierra. Y a veces lo que hacemos es aplaudir en medio de la tribulación, de la crisis, del caos, de los muertos, de los que caen. Aplaudimos por los balcones. Hay desesperación, no encontramos qué hacer, nos van a aplaudir y aplaudimos.
pero nosotros aplaudimos para no llorar, porque realmente lo que está aconteciendo en el mundo provoca es llorar, tirarse en el piso, llorar, y como dice la Biblia, humillarnos delante de Dios para alcanzar misericordia, para que nos socorra. Así que por eso estamos aquí detrás de estas cámaras, por eso estamos aquí transmitiendo este mensaje de salvación, por eso estamos levantando nuestra voz en esta tarde para proclamar y para anunciar que la esperanza de todo lo que está aconteciendo en el mundo se llama Jesucristo. Es el único que puede resolver esto. La generación de Cristo no nació para quedarse tirada en el camino. Así que vamos, es tiempo de levantarnos y tomar nuestra espada del Espíritu y la palabra para poder llegarle a la gente, para poder anunciar. Así que tú eres la continuación de alguien. No estás ahí aislado, que apareciste en el camino. No, tú eres la continuación de una palabra que se le dio a alguien. Tú eres la continuación de una palabra que se le dio a un abuelo, que se le dio a un padre, que se le dio a una madre, que se le dio a un tío, que se le dio a alguien. Alguien lo escuchó un día. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay una palabra que te ha perseguido durante todo el tiempo. Tú formas parte de esa generación. Eres el cumplimiento de una promesa hecha a alguien que oró por ti una vez, 2 veces, 1 año, 3 años. Permítele a Dios entrar en tu vida. Permite que Dios se haga gigante dentro de ti. Esta hora de la historia es la que estamos viviendo. En medio de esta generación a Dios le ha placido. Es un tiempo hermoso. Para este tiempo hemos llegado. Para este tiempo hemos nacido. Yo creo que no podíamos ser más útiles en ningún tiempo de la historia. En este tiempo de la historia, Dios cuenta con tu brazo, Dios cuenta con tu boca, Dios cuenta con tus pies, Dios cuenta con los pastores, Dios cuenta con los predicadores, Dios cuenta con los maestros, Dios cuenta con los misioneros, Dios cuenta con los evangelistas. Dios está contando contigo para anunciar el evangelio en este tiempo de tinieblas. Dios te necesita hoy. Así que tú eres el heredero de una promesa. Lo que Dios comenzó con un anciano, con un viejo, no terminará contigo. ¿Y sabes cómo hizo Dios? Él vio a un viejo. Ese viejo se llamaba Abraham. Tenía 100 años Abraham. Pero resulta que Dios también era un viejo. En mi Biblia dice el anciano de días. Y un anciano se acercó a otro anciano. Y el anciano de días puso el brazo sobre el anciano Abraham en una noche estrellada. Y el anciano Abraham no sabía cuál era su propósito en medio de esa noche estrellada. Y Dios le dijo: Abraham, un viejo dándole un consejo a otro viejo, tú mira las estrellas del cielo, cuéntalas una por una si tú puedes. Y Abraham le dijo: es imposible que yo cuente eso. Dios le dijo: de la misma forma yo te bendeciré. Así como el cielo está lleno de estrellas, tu descendencia será como las estrellas del cielo. Aquí estamos. Y no somos descendientes de Abraham por sangre, porque los que somos nacidos de Dios no somos productos de la sangre ni de la carne, somos productos de la fe. El Espíritu de Dios está en nosotros. Así que, terminando, yo quiero hacerte un llamado en este momento para que todos los padres que están escuchándome allí, detrás de ese vídeo, esa pantalla, todos los que están escuchando, así que no sé si te atreves a tratar de bendecir a alguien y de orar por alguien y de recordar a alguien y decir: este tiene que ser bendecido. Tú tienes que ser diferente, tienes que levantarte, tienes que anunciar el mensaje de salvación. Dios escogió esta generación. Esta generación, ahora estoy contigo de manera muy íntima y personal. Dios escogió a esta generación que domina la tecnología. Y Dios le dice a quien me está escuchando allá detrás de la pantalla: Dios escogió a esta generación que domina la tecnología de este tiempo. Y le dice: yo necesito que tú domines la palabra, así como dominas la tecnología. Y Dios sigue diciendo y te dice: porque tú te has apoderado de este presente, pero para apoderarte de tu futuro necesitas llevar este presente y apoderarte de la palabra, porque te apoderarás del futuro con la tecnología y con la palabra. Así que estos medios que Dios nos está permitiendo en este tiempo, se hace necesario que lo utilicemos para anunciar, para predicar, para proclamar, para adorar, para alabar y para instar al hombre a que se vuelva a Cristo. La tecnología de hoy, estos medios audiovisuales, porque no estamos en la iglesia, ya no es el micrófono, ya no es el paral, ya no es el púlpito, ya no es no es ese espacio. Es este espacio al que nos ha confinado la cultura, la sociedad, lo que acontece en el mundo. Y desde este espacio yo te quiero decir que esta tecnología y la palabra en tu boca
pueden cambiar cualquier cultura. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Espíritu de Dios venga sobre tu vida y que ponga una palabra poderosa en tus labios para bendecir y que te haga diestro en el manejo de todas estas cosas que la sociedad ha puesto en nuestras manos. Que te haga diestro, pero que sea sobre todo diestro en utilizar la palabra de Dios. Que Dios bendiga tu vida. Y quiero orar por ti desde este lugar y por todo aquel que se encuentre enfermo. Señor, te doy gracias en esta tarde por el que ha oído, por el que escucha, por el que escuchará esta palabra, Señor, mañana en el tiempo, para que tú lo bendigas, para que tú lo rompas, Señor, para que tú lo marques con tu Espíritu Santo, lo selles, Señor, ponga su nombre, Padre amado, en el libro. Oh, Señor, que tú los inquietes, que lo perturbes, que no los dejes en paz, que los persigas en las noches y en el día. Señor, que ellos no puedan descansar en paz hasta que decidan volverse a ti, Señor, que te abracen a ti. Y si hay un enfermo, Señor, cualquiera sea la enfermedad, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú lo toques, que tú lo sanes, Señor, cualquier parte del cuerpo enfermo, los que están en depresión, los que están en soledad, los que se sienten vacíos, los que sienten algo extraño dentro de su alma, Señor, que están tristes, que no tienen sosiego, aquellos a quienes se les ha ido el sueño, los que tienen ese instinto de suicidio, Padre mío, de que todo se acabó. Tócalos en el nombre de Jesús ahora mismo, por el poder de tu palabra. Amén. Amén. Así que comparte el video, llévaselo a un familiar, mándaselo a un amigo, vuélvelo a escuchar con calma y que la bendición de Dios sea sobre tu vida. Un abrazo para todo aquel que es Abba Padre y para todo otro que haya escuchado. Bendiciones.